Bueno, estamos con el presidente de la República aquí en la playa de La Graciada. Lo primero, presidente, una reflexión porque es el primer acto con gente luego de la pandemia. Es cierto, en el 2020 vinimos acá, éramos mi decano y yo, con una ofrenda floral. El año pasado ya fue un poquito mayor, vino el intendente, vinieron algunas autoridades y hoy por suerte la comunidad una vez más hace suyo este acto. La comunidad de Agraciada y también la comunidad nacional que siente este desembarco como uno de los hitos más importantes de la historia nacional. Y por lo que vieron en la comisión ya están planificando cuando se cumplan los 200 años algo medio grande. Va a ser en abril del 25, yo ya no voy a estar, pero vamos a ayudar a toda la planificación para que sea algo grande y lindo acá. Presidente, le hago una pregunta. Usted tuvo una reunión con PTP hace el año pasado por el puerto, sí. A 5 kilómetros aguas arriba de aquí. Bueno, ¿qué ha pasado con ese puerto de celulosa? A ver, es un negocio particular con socios uruguayos, argentinos y con intención de tener carga paraguaya. Lo que tengo entendido, no me meto en negocios de particulares, que hay una competencia, diríamos, por la carga paraguaya, que sería muy importante que se afinque finalmente en el país. Básicamente la carga paraguaya que puede surgir en estos próximos años, que es la carga celulosa. Sabemos que la industria de la celulosa está arrancando con fuerza en Paraguay. De ahí en más, no sé, porque son estrategias de los privados sobre sus puertos que después tendrán o no las autorizaciones ambientales, etcétera, que correspondan por parte del gobierno. No le corresponde al gobierno elegir dónde se van a ubicar los privados. Sí creemos que esta hidrovía tiene mucho para dar. De hecho, el 2 de marzo, cuando fuimos a la Asamblea General, hablamos del estudio de factibilidad que estamos haciendo para dragar de Palmira a Fraiventos. Tenemos mucho todavía de carga por recibir, no solo nacional, sino que básicamente, como ha sido históricamente la costa nacional, ya sea en el puerto de Montevideo u otros puertos, ser puerto hub, ¿no? De recibir, en este caso, de la región, vía fluvial. Presidente, por las decisiones lo que tiene que ver justamente dado la cantidad de uruguayos que salieron del país y además las diferencias de costos que hay. A ver, vamos a separar. Los uruguayos que salieron del país, básicamente esta semana pasada fue para hacer turismo. Notoriamente, la situación económica argentina, sobre la cual no me voy a expedir, supone que está muy barato en lo que hace a nuestro país. Por supuesto que en la diaria, y ya no solo en las vacaciones, hay un tema de competencia compleja para los comercios nacionales, que mientras duró la pandemia, mientras duró la necesidad de tener un PCR, no se hacía tan viable. Hoy tenemos que tener otra visión que no es nueva, que intendentes del litoral lo están reclamando y yo creo que les asiste razón. Presidente, después de las medidas comunicadas ayer, algunos analistas manejaron que, por un lado, el Banco Central subió las tasas para frenar la inflación y por otro se generan un aumento de jubilaciones y también empleos públicos que puede generar un espiral inflacionario. ¿Hay, digamos, una contradicción entre ambas decisiones? ¿Cómo se explican? No todas las perillas de la economía se mueven al mismo tiempo ni para el mismo lugar. Vamos a partir de la base, y obviamente no voy a discutir con analistas porque son analistas, nosotros somos gobernantes. Ellos analizan lo que hacemos o dejamos hacer. Nosotros tenemos que tomar decisiones. Y lo que está pasando en nuestro país, por varias razones, pero sobre todo la inflación mundial que está recibiendo todos los países, es que el poder adquisitivo no es el mismo. Entonces, teníamos varios caminos para tomar. El que elegimos y nos pareció el más directo y el más sensato, además del más justo, es el aumento de las jubilaciones y pensiones, el aumento de los salarios públicos y convocar al Consejo Superior Tripartito, aquellas 88 mesas que ya de alguna manera
tienen un convenio para estimular, para sugerir que adelanten el correctivo. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a las jubilaciones y las pensiones, y a los salarios públicos también. El aumento entre el 6 y algo y 7 y algo, más el 3 o más el 2, se sitúa en este momento en un 9% de aumento. La inflación esperada para este año es en ese entorno, con lo cual estamos hablando de que no debería de haber pérdida de poder adquisitivo. Si hacíamos o si tomábamos medidas por la otra vía, que es la vía de los precios, no nos aseguramos de que necesariamente van a llegar. Sí lo podemos hacer con el asado, sí lo podemos hacer con los derivados de la harina, pero cuando se hace genéricamente, ahí dependerá mucho de la región, dependerá mucho del comercio, dependerá mucho de otros factores, que esa exoneración tributaria realmente se traslade a precios. Por eso elegimos, para atacar la pérdida de poder adquisitivo, lo que hace a los salarios y lo que hace a las jubilaciones y pensiones. Las medidas que toma el Banco Central. Perdón. Y una más. Ustedes se acuerdan, si no hacemos memoria, de que durante la campaña electoral los analistas, casi todos, decían que era imposible manejar la situación económica que heredábamos del Frente Amplio sin poner impuestos, que era imposible. Bueno, nos agarró la pandemia, nos agarra la guerra, en el resto del mundo hay aumentos de impuestos en muchos países y nosotros seguimos sin aumentar los impuestos. Por eso yo entiendo los análisis, a nosotros nos toca la realidad, actuar sobre la realidad que es la vida de los uruguayos, y dentro de los instrumentos que tenemos en la fragilidad económica que uno puede tener en base a el déficit heredado y algunas otras cosas, son las medidas que creemos más oportunas tomar. ¿Las microimportaciones serían viables en este panorama? Nosotros actuamos sobre los salarios y las jubilaciones, sobre esa parte del poder adquisitivo. El tema de las importaciones, yo ayer lo mencionaba en la conferencia de prensa, hace a un tema mucho mayor que está estudiando el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Ganadería, con el LATU, donde allí hay temas que hacen a la conformación de precio de los productos importados. Si no, para mí el ejemplo más claro es el de la pasta de dientes con respecto a Brasil, por ejemplo, o Argentina. Y ahí vemos lo que puede llegar a estar pasando. Eso es un estudio que estamos haciendo, no lo queremos hacer a la ligera, queremos hacer algo que no sea de coyuntura, algo que sea estructural. Y por otro lado, y termino esta parte, a los sectores más vulnerables, a los que durante la pandemia hubo un apoyo muy fuerte, estamos trabajando el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo en los instrumentos como TUAP, TUS, si allí se puede focalizar una ayuda más a la gente que está en mayor fragilidad o debilidad. Le quería preguntar si en paralelo con las medidas del Banco Central... De alguna manera vienen del lado de los empresarios, que dicen, bueno, pero se había pedido la contención de los precios, ahora va a haber aumentos, o por lo menos en el ámbito privado se van a discutir. Podría entenderse los precios no se van a discutir. No, el aumento en el sector privado. ¿No? El salarial, sí. ¿Cambia un poco las reglas para los empresarios? No, cambiar las reglas sería que el gobierno se meta y diga esto que acordaron, un contrato, para llamarlo en términos criollo, no corre y el Estado se va a meter. El Estado va a sugerir correctivos que de última van a dar. Dependerá el sector, ¿no? Pedirle a un hotelero que hoy tenga un aumento de sueldo cuando recién está repechando, no es lógico. Hay sectores que por suerte les ha ido muy bien, que nosotros nos alegramos, que están empujando la economía. Por ejemplo, el sector agropecuario, por ejemplo, el sector de la agroindustria. Por ejemplo, como otros sectores que le ha ido bien, el sector farmacéutico. Entonces, lo que estamos impulsando es convocar al Consejo Superior Tripartito, sentarnos a conversar y adelantar el correctivo, ni más ni menos. Se supone que todos queremos que a la gente le vaya bien y se supone que todos queremos que la gente gane más, me imagino, sea empresario, trabajador, jubilado, que a todos nos vaya bien. Entonces, estos mecanismos
de diálogo nos parecen sensatos para tratar de convencer, de sugerir que se dé este correctivo antes de tiempo. Eso es al fin y al cabo. En paralelo a lo que dice el Banco Central de subir las tasas, ¿el gobierno puede llegar a tomar alguna medida para atacar la inflación justamente o el IPC, ya sea, por ejemplo, a nivel de las tarifas públicas? Es muy difícil, Daniel, hoy usar herramientas 100% eficaces. Cuando la inflación te viene dada de afuera, cuando ves países de primer mundo, ves Alemania, ves en Estados Unidos, es muy difícil. Obviamente, algunos elementos tiene el Banco Central y esta decisión del gobierno del aumento de pasividades, de pensiones y de los aumentos salariales, no creemos que tenga una presión inflacionaria de magnitud en el momento que estamos viviendo. ¿Y el precio del asado seguiría con el centro de IVA? Ayer me preguntaron con la ministra de enfrente y ya quedó media embretada. Seguramente hoy o mañana más tardar estemos firmando seguramente por un mes más. ¿Le llegó información de Montecón de un posible arbitraje por el acuerdo con Catuno-Ti? Lo leí en los diarios. ¿No le comunicaron al gobierno nada? A mí personalmente no lo leí en los diarios. Presidente, ¿cuán avanzado está todo lo que tiene que ver con aumentar el calado en fraiventos, que es muy importante para reactivar mucho más ese puerto? Es un reclamo histórico. Estamos convencidos de que es una buena oportunidad para el puerto de Fraiventos, por carga nueva, pero además complementario de Nueva Palmira. Recién le decía a unos vecinos que estamos haciendo el estudio de la factibilidad, y lo conversaba con ustedes, de factibilidad, para ver cuánto cuesta dragar de Palmira a Fraiventos, pasar de, no me crean los números exactos, 23 a 32 pies, que sería muy importante. Presidente, comenzaron a escucharse algunas voces que plantean la posibilidad de estudiar si es viable la reelección presidencial en el Uruguay. ¿Ahora? Sí, han No, surgido ahora una no. editorial. ¿Pero usted Ahora tiene no. alguna opinión formada al respecto? Sí, yo primero te digo que ahora no, porque si un país va a discutir si cree en la reelección o no, lo que no podría tener es cara. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que hay uruguayos que quieren la reelección, bueno, pero no podría ser para la elección que viene. Tendría que ser para la otra. ¿Me explico? Como se hace en la mayoría de los países que se discutió este tema, si no tiene nombre y apellido. Y yo tengo muchas ocupaciones como para andar dedicándome a una reelección. Además, yo creo que los países siempre encuentran presidentes con otras características para otros momentos del país. No sé, leí una carta igual que leyeron ustedes y se armó ahí por suerte una bola chica y no corrió mucho, pero no está en la mesa de trabajo nuestra. Presidente, Yo soy reeleccionista. Yo creo en la reelección. Por eso no empecé por eso no empecé por esto, ¿viste? Porque iban a decir ya, no estoy de acuerdo con hacerlo ahora, pero conceptualmente soy reeleccionista, 2 periodos y afuera y bailando. Pero no es una discusión para ahora del país. Presidente, ¿cómo está el tema del proyecto de la reducción de asentamientos? Estamos en las etapas finales del trabajo administrativo, que es complejo, porque son muchas las intendencias, porque son muchos los asentamientos, porque hay que tomar decisiones, porque hay que elegir en base a la composición social, en base a las posibilidades, ya sea de realojar o de regularizar. Algunos intendentes, el caso del intendente de Río Negro, yo creo que acertadamente pide incluir la canasta de materiales en la DINISU, no me parece una mala idea. Entonces el diseño final está a terminarse, ya tenemos que empezar a impactar en la realidad de los uruguayos, que es urgente. Ahora que terminó la emergencia sanitaria, el gobierno... ¿Perdón? Ahora que terminó la emergencia sanitaria, ¿el gobierno piensa dar cifras oficiales de cuántas vacunas se compraron y qué costo tuvo eso? Las vacunas que se compraron es público y lo que autorizó Pero el no está en detalle a cada laboratorio y demás. No. Lo que autorizó el tribunal... Bueno, eso sí se puede saber, se lo podemos decir porque... Yo me acuerdo de la primera vez que eran 2.200 y 2.200.000 y 1.750.000. Después seguimos comprando, últimamente más de Pfizer que de Sinovac. Y lo que tenemos es lo que el Tribunal de Cuentas autorizó
para destinar a esas vacunas. Lo que autorizó, se gastó, dividido vacuna, se lo dejo a ustedes. Presidente, ¿cómo toma que se... ¿Hay algún estudio para Carmelo para permitir el acceso a otro tipo de embarcaciones? Que yo tenga sabido, el trabajo que se está haciendo en Carmelo es el retiro de los barcos que hace tanto tiempo que estaban obstruyendo la navegación. Ese se ha hecho un buen trabajo. Después de la firma de la internacionalización del aeropuerto de Carmelo, creo que se va a convertir cada vez más en un lugar de llegada, sobre todo de gente de la Argentina, y seguramente en algún momento requiera algún tipo otro de operativa en el puerto. Por ahora no están los planes. ¿Cómo toma La del estribo. el planteo de, no sé si postergar, se ha planteado, pero sí estudiar si es conveniente un TLC ahora con China en función de la situación actual, lo que pasa en la guerra de Ucrania? Lo dijo López Pasquet, pero también hay voces que están en ese sentido. ¿Qué opinión tiene? Y las voces en todos los sentidos es lo que siempre tiene que haber en nuestro país. Libertad de opinión y nosotros estamos convencidos, si China hoy es el 37% de nuestro comercio exterior y sabemos que va a seguir comprando cada vez más y necesitando cada vez más nuestros bienes, y además podemos centrar nuestros bienes sin aranceles y que eso signifique más plata en nuestro país, para mí, como dice un amigo mío, Cerro más Playa, Piriápolis, no queda otra opción que avanzar.